Palabra del Señor. Puede tomar. Aquí el apóstol Santiago le está dando a entender a algunos hermanos allí de su congregación que decían creer a Dios, pero negaban la eficacia de ella con sus hechos. Entonces ellos decían que simplemente con la pura fe eran salvos, en el sentido de que es verdad. La fe no necesita obras de la ley. Estamos entendiendo de que la fe no necesita el hombre apegarse a la ley y cumplir las obras de la ley para ser salvo. Sí, la fe, de hecho la fe es virtuosa porque la fe es vida. Pero habían algunos hombres que hacían todo lo contrario. Decían que tenían fe, pero eran mundanos. Decían ellos que tenían fe y que solamente la fe era necesario, aunque fueran pecadores y negaran esa fe que ellos decían tener con las obras, las obras miserables o las obras pecaminosas que hacían. Entonces el apóstol Santiago le daba a entender que la fe es virtuosa. Que la fe virtuosa es aquel que tiene vida. Porque él dice, tú dices que tienes fe. Bien. Él le dice, tú dices que crees. Los demonios también creen, le dice. Y los demonios tiemblan ante Dios. Amén. ¿Cómo es eso? Sí, le dice. Tú dices que la fe es suficiente y aunque no tengas obra, y aunque la fe que tienes tú no es virtuosa, dice que la sola fe te basta, aunque seas un pecador. ¿Quieres saber, hombre vacío? Le dice Santiago, que la fe sin obra es muerte. ¿Tú crees que Dios es uno? Hombre vano, ¿tú crees que Dios es único? Bien, ¿tú crees que hay un solo Dios? ¿O es como el mandamiento que le dio Israel? Dios, Israel, vuestro Dios, uno es. ¿Tú crees que Dios es único? Bien haces. Los demonios hacen lo mismo. ¿Tú crees que hay un solo Dios y que los demás son todos ídolos e imágenes vanas? ¿Crees que hay un solo Dios? Bien haces. Te voy a dar una noticia. Los demonios también creen lo mismo que tú. Y además ellos tiemblan ante el Dios único. Tiemblan porque Dios los va a castigar un día. Tiemblan ante ese Dios único que le tienes prometido el castigo eterno. Ellos tiemblan ante la voz del Dios único. ¿No fue eso lo que pasó en Gadara cuando Jesús fue a donde los endemoniados y cuando lo vieron temblaban y rogaban diciendo, ¿por qué has venido a atormentarnos? Todavía no es el tiempo. Los demonios creen y tiemblan. Entonces el apóstol Santiago le dice, no, le dice, la fe que tenemos es una fe viva, es una fe virtuosa. Si el hombre dice que cree en Dios, tiene que andar conforme a los mandamientos que Dios les da. Si crees en un Dios santo, tienes que andar como ese Dios santo. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces ahora, ¿qué es lo que le está diciendo el apóstol Santiago? El apóstol Santiago le dice, mira Abraham. Resulta de que a Abraham, cierto, Dios le prometió que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Llegó el tiempo en que Dios le pidió al hijo. Y Abraham se lo ofreció. Pero resulta de que Abraham, ¿por qué se lo ofreció a Abraham sin dolor? Porque Abraham tenía la promesa. Y la promesa era, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En Isaac te será llamada descendencia. Y es ese Dios que le dijo que en Isaac le sería llamada descendencia, le pide al hijo en sacrificio. Y Abraham se lo da. ¿Y por qué se lo da? Porque es el Dios de las promesas. Es el Dios que, a pesar que él sacrifica a Isaac, Abraham va a esperar que Dios se lo resucite, porque Dios lo había prometido. Amén. Sí, Señor. Entonces Santiago, te das cuenta, le dice, que la fe actuó juntamente con las obras. Y la fe se perfeccionó por las obras. Te das cuenta que Abraham, siendo el que recibió las promesas, dio a su hijo en el altar. Y su fe fue perfeccionada por esas obras. Y después le dice, te das cuenta que hasta la Rahab, la ramera, la prostituta Rahab, cuando reciba a los espías de Israel y los envía en paz porque tiene miedo del Dios de Israel, tiene temor, lo único que Rahab le dice, tened misericordia de mí y de mi casa.
Por favor, cuando vengas acá, hemos oído en lo terrible que ha hecho su Dios, cómo abrió el mar rojo, cómo echó a la mar jinete y caballo y echó a la mar. Hemos oído aquí en Jericó ha venido la fama del Dios único. Hasta Jericó ha llegado la fama del Dios único y todo corazón ha desfallecido ante ese Dios. Por favor, juradme que cuando vengáis. Pero si las murallas de Jericó eran tan altas que nadie las podía derribar, pregunta, si alguien te dice que va a venir a matarte y tú vives en una fortaleza tan alta que nadie puede derribarla, y vives en una fortaleza tan grande que arriba hay calles y vive gente como Rahab, tienes que tener harta fe para creer que aquel que viene va a derrumbar tus murallas. Sí, amén. ¿O no? Entonces Rahab tiene temor de ese Dios, porque ha hecho proezas tan grandes que nunca se habían oído que alguien abriera el mar rojo. Nunca se había oído que 6 millones de habitantes pasaran en seco el mar rojo. Nunca se había oído que allí en Egipto murió Faraón con todo su ejército y Rahab tiembla y dice, si Dios abrió el mar rojo, las murallas de Jericó le serán como nada ante él, y tiembla ante ese Dios y le dice, tened misericordia de mí y de toda mi casa. Y él envía a los espías en paz, los esconde y los envía en paz. Y cuando viene Dios y mandó a derribar las murallas de Jericó, puso una señal en su ventana. Aquí está Rahab la ramera, la que creyó en ti, oh Dios de Israel. Aleluya. Sí, Señor. Y Dios salvó a toda su descendencia y la llevó Dios a Israel, parte de su pueblo. Esa es la fe virtuosa, la fe que se dice que Dios sana y eres sano, la fe que Dios dice, sé santo y sé santo en tu vida. Esa es la fe virtuosa. Poderoso Señor. No vengas acá a adorar a Dios con una fe muerta, con una fe sin fruto. Alaba a Dios con tu fe, teniendo vida en lo que caminas en la calle, llevando la vida de Dios en tu vida. Aleluya. Gracias, Señor. Porque o si no vas a hacer lo mismo que los demonios. Los demonios creen pero no se convierten. Los demonios creen pero odian a Dios. Los demonios creen pero son el camino para la fornicación, para el adulterio, para la suciedad, para la maldicencia. Ellos temen a Dios pero lo aborrecen. Aleluya. Santo. Los demonios creen y tiemblan pero son enemigos de Dios. Corrompen a las almas. Aleluya. Ellos creen y tiemblan, pero son enemigos de Dios. Si tú dices que crees en Dios y sigues siendo el mismo, tu fe es la misma que los demonios. Aleluya. Porque hasta la ramera Rahab se convirtió y nunca más fue ramera. Aleluya. Bendito Señor. Nunca más Rahab fue ramera, sino ahora una mujer santa. Y hasta el mismo Cristo viene también pasando por la vida de Rahab hasta llegar aquí a la tierra, en la descendencia. Oh Señor, gloria a Dios. Santiago le dice no, le dice hombre vano, hombre vacío. Si tú dices que tienes fe, condúcete conforme a esa fe. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ir ahora a Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Oh Señor. Algunos dicen Dios quiere la pura alma nomás y el cuerpo que peque y haga todo lo que haga. Los demonios creen lo mismo. Creen en Dios y son seres corruptos, malvados, depravados, hasta más no poder. Creen y tiemblan. Amén. Pero ellos nunca han aceptado la salvación. Amén. Nunca les alumbró luz en su alma. Están encerrados en prisiones de oscuridad. Prisiones oscuras significa prisiones que nunca les resplandecerá la luz. Amén.
Amén, Señor. Pero Dios no te encerró en prisiones de Amén. oscuridad a ti. Amén. Dios vino a alumbrar el corazón de todo hombre. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Gracias. Esa luz verdadera no venía a alumbrar a los demonios, venía a alumbrar a todo hombre. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo no amarte, oh Dios? Amén, Señor. Oh, gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora decimos: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ahora, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas. Nos pertenece, es una dádiva. Pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas por su divino poder. ¿Cuál es el medio? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué significa? Jesús nos vino a dar el conocimiento de Dios. Jesús nos vino a dar el conocimiento de Dios. Él vino. En medio del conocimiento de aquel que nos llamó significa todo el conocimiento que el Hijo de Dios traía por nosotros, para nosotros. Como dice Isaías 53, por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos. Sí, Señor. Por su cercanía a Dios, porque conocía el amor de Dios y conocía los propósitos de Dios. Vino al mundo y se entregó por nosotros. Por ese conocimiento es el medio. Amén. Sí, Señor. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. O sea, nosotros ahora tenemos una naturaleza Amén. divina. Amén. Sí, Señor. Nosotros antes éramos por naturaleza hijos de ira, hijos puestos para la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero ahora Dios nos ha dado una naturaleza divina por Amén. sus gloriosas y maravillosas promesas. Sí, Señor. Las tenemos. Amén. Tenemos una naturaleza divina. Sí, Señor. Que somos ahora hijos de Dios. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos dio una naturaleza divina. Amén. Gloria a Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ahora Dios nos hizo huir, entienda. Lo mismo que pasó con Lot. Amén. Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, lo hizo huir Amén. a un lugar de seguridad. Amén. Dios nos hizo huir del mundo a causa de la concupiscencia. Es eso, un deseo desordenado que te lleva desenfrenadamente a pecar. Dios te sacó. Amén. Gloria a Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Por qué? Por causa de las concupiscencias Dios te sacó. La naturaleza divina te sacó, te arrancó de allá. Gloria a Dios. Porque todas las cosas que eran de la vida y de la piedad te fueron dadas Sí, sí, amén. por medio de Jesús el Cristo y de sus promesas, que te dio una naturaleza divina, arrancándote del mundo y trayéndote a Él. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Oh Señor, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Qué significa eso? Vosotros también poniendo. ¿Dónde pongo? Toda diligencia. ¿Y dónde pongo toda diligencia? ¿Dónde la pongo? ¿Qué significa eso? Todo lo que Pedro viene hablando ahora, toda tu diligencia tienes que ponerle en algo. En algo que te ha hecho, en algo que te ha dado algo maravilloso que tú no tenías. Ahora tú tienes que poner toda tu diligencia en lo que Dios te está dando.
Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ahora tienes que poner toda diligencia al lado de ella, Sí, Señor. al lado de las promesas. Tienes que ponerla al lado del conocimiento que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, nosotros también poniendo toda diligencia al lado de las promesas y lo que tenemos ahora. Toda tu diligencia, todo tu apresuramiento, apresuradamente pone ahora al lado de lo que Dios te dio. Nosotros también, poniendo al lado del toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué es eso? Virtud es poder. Es diferente a la fe muerta que no tiene virtud. Ahora pusiste al lado de él todas esas promesas que Dios te da, la pusiste al lado de él, tu diligencia. Y a esa fe que Dios te dio gratuitamente, añades virtud. Si tú profesas un Dios santo, que ahora tu palabra tenga un fruto, la virtud de la fe. Añadid a vuestra fe poder. Si profesas que Dios es santo, también con tu vida tienes que ponerle virtud a tu fe. Sí, Señor. Si dices que Dios es un Dios perdonador, a esa fe añádele virtud. Condúcete y perdona. Amén. Que no sea una fe muerta, sino una fe viva. Gloria a Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia, poniendo al lado de las promesas de Dios, mi diligencia, mi apresuramiento, porque me amó de pura gracia, y esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me fueron dadas. Es un regalo de Dios. Yo ahora apresuradamente pongo al lado de esas cosas, diligentemente, y añado virtud a mi fe. Y ahora yo quiero conocerle a Él, y a la virtud le añado conocimiento. Para saber lo que Dios quiere, para saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. A la fe añado virtud, a la virtud añado conocimiento. Para conocer a ese Dios. Gracias, Señor. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, sufrimiento, conciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto de hermanos, afecto fraternal. Y al afecto de hermanos, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y estas cosas abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, el que no las tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Oh Señor, nos llamas a ti de pura gracia, de pura misericordia. Y nos apegas a tu presencia para que nosotros también, Señor, alumbremos a un mundo oscuro, a un mundo malvado que provoca, Señor. Pero a él lo golpearon, lo hirieron, lo maltrataron, lo humillaron, lo escupieron, lo abofetearon y lo crucificaron. Y al final de sus palabras le dijo: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Conocimiento de Dios. Así que, amados hermanos, Gracias, Jesús. cada uno de nosotros, cuando venga delante del Señor, no tenga una fe muerta, sino una fe viva. Una fe que da vida. Y el primer lugar donde tienes que hacerlo es tu casa. Como le dije a un hermano hace poco tiempo atrás, si tú pretendes ser un buen predicador y desatiendes a tu familia, olvídate. Esos predicadores con matrimonios destruidos no existen. No son predicadores, son falsos.
no puedes sobrellevar un alma. Dios algún día te va a juzgar por aquel que sobrellevó sobre su lomo millones y millones y millones de almas. Y estando a punto de ser crucificado, le rogó al Padre si era posible que pasara la copa del juicio. Cuando dijo Padre, Padre, Abba Padre, ¿qué significa Padre mío? Todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, si hay alguna posibilidad de que yo no pase, beba la copa de tu juicio, pásala, Señor. Porque vendrá el juicio de todas estas almas sobre mí. Yo y los hijos que Dios me dio son mis hijos, es mi esposa. Pero el dolor será tan grande, Dios, para sacarla de la muerte. Dios mío, si hay alguna posibilidad de que cambies o hagas un bypass, Señor, en este plan, hazlo. Pero si no existe otra posibilidad, hágase tu voluntad. Aleluya. Y sus sudor eran como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Aleluya. Y venían los ángeles para consolarle. Padre, si hay alguna posibilidad, Dios, de que yo limpie a mi amada de otra manera. Si existe la posibilidad, Dios, que perdone los pecados de otra forma. Y Él sabe que Él es el Cordero de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo. Él lo sabe. Amén. Aleluya. Él sabe que cuando Dios vio lo que había hecho, que era bueno en grande manera, lo vio en Él. Porque Dios sabía que el hombre iba a pecar, pero Dios tenía el remedio preparado para sanarlo. Amén. Aleluya. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Yo soy el buen pastor de las ovejas. El pastor su vida da por las ovejas. Este mandamiento recibí de mi Padre, que ponga mi vida y que la vuelva a tomar, pero ahora está frente a esas palabras y son duras. Padre, si es posible, haz un bypass y no pase yo esta copa, sino hágase tu voluntad Amén. y no la mía. Sí, Señor. Salmo 42, versículo 7 dice: todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Todo el juicio de Dios cayó sobre mí. Tus ondas y tus olas, que son el juicio de Dios, pasaron sobre mí por causa de mi amada. Aleluya. Bendito varón de dolores experimentado en quebranto. Bendito varón puro y santo de Dios, que llevó en sus lomos nuestras iniquidades y nuestras rebeliones, y nos presentó sin mancha delante de Dios. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde el juicio de Dios pasó sobre él. Sus ondas y sus olas pasaron sobre el Cristo. Lo deja solo Dios, diciendo: Dios mío, ¿por qué? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te separaste de mí, oh Dios. No quisiste mirar el pecado en mi cuerpo y me abandonaste. Oh Dios, algún día te juzgará Dios por cobarde Bendito Dios. y por sucio, por no creer que se puede llegar al final de tus días con una familia y con una mujer. Amén. Aleluya. Y Dios sabe cuál será el patrón de medida. El Cristo estará ahí para recibir a los victoriosos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. 33 años tenía nuestro Mesías, un joven de 33, colgando en un madero cumpliendo la voluntad de Dios. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Y después grita su grito de victoria: consumado es, hecho está, la deuda ha sido cancelada. Ellos tenían que morir, Dios, pero yo morí por ellos Amén. y he pagado la deuda que ellos debían.